Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Gloria al Señor, aleluya. En esta hora quiero compartir una palabra contigo. Esta palabra está poderosa, ya que muchos hijos de Dios no saben de esto. Y quizás sí escuchan en el Salmo 91 que Él enviará a sus ángeles para que nuestro pie no tropiece en piedra, pero no entendemos a veces porque no nos dan exactamente la definición de esto. Y yo quiero hablar un poquito en esta hora quiero hablar de los ángeles. Dios le bendiga, hermana Joana. Quiero hablar de los ángeles porque hace un tiempo conocí a un pastor. Y este pastor es americano, se llama Ed. Dios le bendiga, hermana Helen. Bendiciones hasta Los Ángeles, aleluya. Bueno, el pastor Ed daba un testimonio poderosísimo. Y él me contaba que él había enviado todos sus documentos porque necesitaba que él enviara sus documentos. Él es de aquí, pero su descendencia es judía. Pero era imposible recuperar él sus documentos. Ando un poquito mal de la garganta, disculpen, pero quise compartir y no dejar este tiempo nada más pasar. Y dice que él envió sus papeles porque lo necesitaba enviar. Resulta que la hoja, los papeles, todos sus documentos originales se perdieron. No llegaron a la destinación donde él los había enviado. Y entonces él estaba preocupado porque es casi imposible que los volviera a recuperar porque todos estaban en ese paquete, todos sus documentos. Y él nos cuenta y nos dice que cuando él se da cuenta que los papeles no aparecen, todos sus papeles originales, su acta de nacimiento, seguro social, todo eso desaparece, él empieza a decirle a los ángeles, ángeles de Dios, ayúdenme a encontrar esos documentos. Ayúdenme a poder hallarlos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ángeles de Dios, muevan todo lo que sea necesario. Pero por favor, que aparezcan los documentos. Y cuenta el pastor que la dirección donde él la había mandado salía. Él fue al correo para mirar para dónde se fue su paquete de documentos. Y le dijeron en el correo que se habían equivocado y que creo que su paquete de documentos había llegado al IRS. El IRS aquí en Estados Unidos, todo lo que llega al IRS, si no es algo que realmente pues sea que va a esa dirección, todos los documentos que entran los rompen, los trituran, los deshacen, los desaparecen, porque ellos lo agarran como si fuera basura, cosas que se equivocaron. Ellos no tienen tiempo para andar regresando papelería que no pertenece a su dirección. Pero dice él que fue al lugar del IRS y fue y pidió sus documentos y le dijeron no, nosotros no tenemos ningún tipo de documentos aquí. Y dice que él miró de lejos el carro del cartero, del mailman. Lo miró y dice que los ángeles de Dios se le aparecieron y le dijeron, ahí está tu carta. Él tiene en el carro la carta donde están todos tus documentos. Entonces dice que él andaba como loco atrás del cartero siguiéndolo y diciéndole por favor checa una de las cajas, y le decía los ángeles me dijeron. Y pues obvio, una persona normal te va a decir está loco dice que los ángeles le dijeron. Y fue el mailman, ya que acabó su jornada de andar caminando sobre la calle, y le abrió el carro y la caja donde le habían dicho los ángeles de Dios que estaban los documentos. Ahí estaban los documentos. Sus papeles increíblemente estaban en el carro sin haberse entregado. Se supone que ya habían entrado al IRS y que después de ahí se habían hecho perdidos. Pero como para Dios no hay nada imposible, y como tenemos ángeles que están a nuestro servicio, muchos de nosotros no sabemos esto, pero los ángeles de Dios, están para nuestro servicio.
Y vas a decir, pastora, usted está quedando loca. No, y eso es el asunto, que en las iglesias no se les enseña. Miren lo que dice aquí en Hebreos 11:14. Honrando al Padre, al Hijo, en comunión con su Santo Espíritu. Dice, bueno, les voy a leer desde el 10 para que miren que sí se está tratando de los ángeles. Dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido de los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y mire lo que dice el 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? En la iglesia Monte Sinaí, donde el Señor me ha puesto de pastor a predicar, yo he enseñado sobre los ángeles. Y me pregunto, ¿estarán haciendo uso de los ángeles, hermanos, hermanas? ¿Estaremos haciendo uso de los ángeles? Miren, aquí estábamos hablando de Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios y que los ángeles estaban para servirle a Él. Y decía que a ninguno de los ángeles Dios le decía, siéntate aquí a mi diestra y ni hasta que yo ponga a tus enemigos bajo el estrado de tus pies. Porque los ángeles son espíritus para servicio. Mucha gente no entiende lo espiritual y me gustaría mucho que el pueblo de Dios crezca, que el pueblo de Dios entienda y se mueva en lo espiritual, que no solamente vayamos y nos sentemos y calentemos la banca, que crezcamos y que nos movamos en poder, en unción, en autoridad, en liberación, en sanidad, en milagros, en prodigios, porque eso es lo que Dios quiere para la iglesia de hoy. Eso es lo que Dios dejó para nosotros. Y podemos mirar claramente que los ángeles están a servicio de todos aquellos que van a ser salvos. ¿Para quién? Los ángeles están al servicio para ti y para mí. Para ti y para mí. No sé si ustedes pueden entender esto, pero esto está poderosísimo. Tú puedes tener un problema y no estar en algún lugar, pero por decir, yo siempre hago esto y siempre oro así. Señor, cuida a mis hijos donde quiera que ellos estén, porque mis ojos no te los pueden ver, pero tú sí. Pero también siempre le digo, Señor, envía tus ángeles. Señor, los ángeles que has puesto a mi disposición aquí en la tierra, los envío con urgencia. Que a mis hijos me los guarden, que a mis hijos me los cuiden, que no permitan que me les hagan bullying. Señor, yo les ordeno a los ángeles que pusiste a mí cuidado. Señor, que cuiden a mis hijos, que cuiden la iglesia, que cuiden aquí, que cuiden allá. Hermanos, el poder de Dios fue dado a nosotros. El Señor nos dio ángeles, espíritus a nuestro servicio. Muchas veces cuando estoy en liberación, que sé que voy a hacer liberación, por ejemplo, en el verano cuando vamos a las montañas, yo voy en el camino manejando y voy pidiéndole a Dios que cuando yo llegue allá a las montañas, que los ángeles ministradores me ayuden a ministrar las almas, porque sé que va a haber liberaciones, sé que el Espíritu Santo se va a mover y necesitamos ayuda celestial. El enemigo se levanta con todo su ejército bien organizado y nosotros no nos podemos organizar, por eso no le podemos ganar. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Hay autoridad en tu boca y en la mía para ordenar, para decretar, para decir, y será hecho. Yo no sé si tú entiendas esta palabra, pero cuando el profeta habló, dijo, no lloverá sino por mi palabra. No dijo, lloverá si Dios quiere. Lloverá si el Señor Jesús quiere. Y no digo que Dios no tenga poder, porque Dios es el Todopoderoso. Nosotros somos sus siervos, pero Él estaba confiado. Él tenía seguridad plena de quién era Él en Dios. Sabía lo que Dios le había dado. Yo no sé cuántos tienen de ustedes carácter de reino, de saber quién eres tú. ¿Quién eres tú en Dios? Porque muchas personas, es que hablaron mal de mí y ese es su problema. Y ya hasta ahí llegó su caminar en Cristo y se van de la iglesia. Hermanos,
¿De verdad vamos a la iglesia a buscar a gente o vamos a buscar de Dios? Vamos a empoderarnos de la gloria de Dios y vamos a hacer la diferencia en este Valle Central de California o donde quiera que ustedes se encuentren en este lugar. Nosotros podemos hacer la diferencia, impactar las vidas a través del poder de Dios en nosotros. Nosotros tenemos espíritus ministradores que son los ángeles que Dios puso a nuestra disposición. Úsenlos, hermanos, úsenlos, ordénenles, cuida a mis hijos. Envío cuando yo salgo de viaje, Señor, quédate en mi casa, envío tus ángeles, Señor, que yo no estoy en mi casa, pero envío, Señor, tus ángeles, Señor, que has puesto a mi servicio, a mi casa, que me guarde en mi casa, que no haya ningún robo, que no haya nada, Señor. En mi casa es tu casa, Padre. Y yo empiezo a orar y hasta siento que el fuego de Dios comienza a estar en mi vida, pero gloria al Señor, porque no quiero ponerme a orar, tengo unas cosas que hacer ahorita y tengo que ir a la oficina de la escuela de mi hijo, pero quiero decirte que leas la Biblia. Hay muchas cosas que son para tu beneficio. Hay muchas cosas que si las entendiéramos en lo espiritual, andaríamos que aunque el enemigo nos esté haciendo la guerra, nosotros andaríamos creyéndole a Dios porque la victoria ya no las dio Él. Él ha puesto ángeles para que nos ayuden. ¿Por qué crees que le decía Satanás a Jesús? Ándale, aviéntate del pináculo, aviéntate. De todas maneras, ¿qué nos dice la palabra? Que a sus ángeles mandará para que te guarden. Tampoco abusemos del amor de Dios y de lo que Dios nos ama y de lo que Dios nos cuida. No tentemos a Dios. Él dijo que no lo iba a hacer. Nosotros no podemos, hermanos, no entender para qué nos dio la palabra a Dios. Y esta palabra era para que Dios nos cuide de cualquier adversidad, no de una adversidad que tú mismo provoques. Me voy a tirar porque pues de todas maneras Dios va a enviar sus ángeles. No, tampoco hay que usar la sabiduría, tampoco hay que ser tan tontos para no entender para qué Dios nos puso los ángeles. Dios nos puso los ángeles, no han estado ustedes a punto de tener un accidente y de repente se para el tráfico, se para el carro y tú no sabes ni por qué. Bueno, al menos cuando yo salgo a predicar afuera me han pasado 2 accidentes. Bueno, no he tenido accidentes, pero sí se me han descompuesto los carros corriendo a 90, 80 millas por hora en el freeway de bajada en las montañas. Eran cosas fallas mecánicas que eran para tener un accidente de muerte. Pero te puedo decir que he mirado la gloria de Dios. Es como que si alguien movió mi carro hacia un lado y llegué hasta el final de la carretera, yendo hasta el último carril de adentro. Me fui saliendo poco a poco y el volante ni se movía. Yo sé que fueron los ángeles que Dios puso a mi servicio que me guardaron. Cuando mi esposo era mi novio y un día me prestó su carro y su carro se me descompuso y ese carro, oh my God, estaba nuevo. Y de repente yo sé que el diablo se enoja conmigo porque mi llamado es en lo espiritual. Y yo sé que ellos existen y por eso me hacen la guerra, pero no les tengo miedo. A Satanás yo no le tengo miedo ni a sus huestes y potestades del reino de las tinieblas. Ellos están para obedecer. Cuando ellos son encontrados, cuando tú te das cuenta que alguien está endemoniado, ese demonio se tiene que ir. Me recuerdo que un día estaba en plena liberación allá en las montañas y estaba liberando a una persona y me decía ese demonio: te odio, maldita, te odio, no me voy a ir, me decía el demonio ese, no me voy a ir. Digo, ¿a que sí te vas? No me voy porque no quiero, aquí me gusta. Le digo, te vas a ir ahora, 1, 2, 3 y se va. Hermanos, cuando la gente está en plena liberación no puede tener ni un gramo de duda de que Dios no lo va a hacer. Porque los demonios saben cuando tú les tienes miedo. Los demonios saben si tú le crees a Dios. Los demonios te están tanteando cuando te hablan y te dicen, tú no puedes, tú no tienes la autoridad o cualquier cosa te pueden decir porque ellos son mentirosos y pueden engañar tu mente para que tú te bloquees y digas, mejor que el Señor bendiga a esta persona y que se vaya con sus demonios solo. No, el poder de Dios está sobre nosotros como iglesia, como hijos. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que movernos en lo espiritual. Últimamente he estado leyendo sobre los demonios, porque en la Biblia, sobre los que Jesús echaba fuera, porque en la palabra de Dios, hermanos, nosotros podemos encontrar en los 4 evangelios de la palabra en el Nuevo Testamento, cuando
cuando Jesús sanaba. A algunas personas Jesús las sanaba y a algunas personas Jesús las liberaba, porque dice que los traían a los enfermos y a los atormentados. Y las personas que están siendo atormentadas es porque están endemoniadas, están siendo atormentadas por demonios. Por eso nosotros tenemos que escudriñar la palabra, hermanos. Yo no sé si lo que sea que uno pueda llegar a tener es enfermedad o es tormento. Porque nosotros tenemos, hermanos, que analizar. Muchas veces nosotros solamente vivimos al día. Ay, me duele aquí. Ay, seguramente son las reumas. Ay, que ya es esto. Y tú le das el acceso al enemigo a que te ponga un espíritu de enfermedad ahí adentro. A veces es solamente un aire que te dio y ya tú sientes que, oh, ya tengo cáncer, tengo sida, ya tengo esto, tengo el otro. Nosotros le creemos más al diablo que a Dios. Y cuando tú empiezas a creer que tú tienes cierta enfermedad, un espíritu de enfermedad se viene para tu vida y te comienza a estarse ahí. Y yo me he dado cuenta de esto porque estábamos orando por una persona que el cáncer se le desapareció en un lado cuando oramos, y ya para la otra vez que fue al doctor, no, que ya no lo tenía ahí, que te lo tenía allá. Óyeme, cuando has mirado que la enfermedad se va a mover de lado a lado. Entonces lo que estábamos mirando es que lo que necesitaba era una liberación y llegar a la raíz de por qué el cáncer. Muchas personas llegan a tener cáncer por raíz de amargura y por falta de perdón. Es lo que más he mirado en las liberaciones. En este ministerio de Monte Sinaí, que por misericordia del Señor Él ha puesto a mi mano, yo he mirado gente sanando de cáncer, gente sanando de sida, gente levantándose de la silla de ruedas, pero también gente que se vuelve a enfermar porque le creen más al diablo que a Dios. No es que Dios sea malo, no es que Dios, no es que Dios no me quiso sanar, o Dios me sanó, pero ¿para qué me sanó si me iba a volver a enfermar? Hermanos, la palabra de Dios es clara y dice, ve y no peques más, no sea que te venga algo peor. Y mucha gente solamente se acerca a Dios por un milagro, pero no se acerca a Dios por quien Él, por quien es Dios. Quieren al Dios de los milagros, quieren los milagros, pero no al Dios de los milagros. Quieres el milagrito, pero no quieres nada con Dios. Y es lamentable. Y hay mucha gente que comienza a llegar hacia la iglesia en diferentes lugares, que solamente van a la iglesia por un milagro, sanan y se van. El Señor las libera y se van. El Señor se glorifica su necesidad y se van. Entonces, ¿por qué se estaban acercando a la iglesia? ¿Por el milagro o porque realmente necesitaban a Dios en su vida? Y es lamentable porque muchas veces queremos usar a Dios como una pastillita de Tylenol. Ay, me duele aquí, voy a ir a la iglesia. Pues allá que oren por mí para que me sanen. Dios no quiere solamente sanarte. Dios quiere salvarte. En muchas ocasiones en la Biblia habla, cuando Jesús sanaba a alguien, decía, y fue salvado. Y fue salvado. No dice fue sanado, fue salvado. Fue salvado. Y es increíble como nosotros tenemos que escudriñar las escrituras, hermanos. Porque Dios, más que sanarnos nuestros cuerpos terrenales, Él nos quiere salvar. Y muchas veces yo me doy cuenta que hay personas que no sanan porque muy probable se irían al mundo si no estuvieran con algún tipo de aguijón en su cuerpo, con algún tipo de problema en su vida. Porque es de la única manera que las personas buscan de Dios. Es de la única manera que se mantienen orando, porque de lo contrario, si se les quita el aguijón, la gente se pierde. Y Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. Bueno, hermanos, para mí es un placer y un privilegio estar con ustedes y de verdad voy a estar orando por cada una de sus peticiones. Como ya les había dicho al principio, estoy aquí y tengo una cita en la oficina y pues tengo que entrar en cuanto salga mi hijo de la escuela, así que gloria al Señor, porque el Señor es bueno y porque para siempre es su bendita misericordia. Todas las personas que sigan dejando sus peticiones, a las 3 de la mañana voy a estar orando. Es a la hora que yo oro casi siempre, de las 12 a las 3 de la mañana. Así que si necesitan oración, déjenla. Muchas veces yo pregunto en mi Facebook normal de Maribel R. Leiva. Siempre pregunto, ¿alguien necesita oración? Y oro por cada uno, por cada uno, por cada uno. Porque hermanos, yo me doy cuenta
que muchos de nosotros nos hemos vuelto como el asadón, que nomás para adentro y para afuera nada. Y cuando Dios bendijo a Job, cuando había sido atribulado, cuando estaba en plena desgracia, hasta con la sarna maligna, Dios lo bendijo nuevamente cuando él aprendió, aún en medio de la tormenta y de su propia tempestad, buscar el bien de otros. Y es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos aún en este tiempo. Y amén. Yo estoy orando por su vida espiritual. Ya tiene 3 semanas que estoy en por esa petición por su vida espiritual. Pero el Señor es bueno, y porque para siempre su bendita misericordia, no hay nada imposible para Dios. Dios levanta, Dios restaura, Dios vivifica, Dios vuelve ese gozo de la salvación. Dios es tan bueno y tan poderoso. Nada más que muchas veces no entendemos por qué estamos pasando por procesos. El proceso no es para que te mueras. Dios no te llevó al borde del mar rojo para ahogarte. Te encuentras en un momento donde no encuentras la salida, de que miras para atrás y miras, ay, viene el ejército persiguiéndome. Estos problemas me tienen entre la espada y la pared. No, es para que tú veas su gloria. ¿Acaso Dios dejó su pueblo ahí? ¿Que se ahogaran en el mar o que murieran a espada con el ejército contrario? No. Dios los llevó hasta ese momento para que aprendan a que hasta en el último momento Dios se puede glorificar. Aún hasta el último momento Dios puede hacer milagros. Hasta en el último momento de tu problema, de tu situación, que dices, se está acercando la fecha, yo no veo nada claro. Ya viene ese día que yo estoy esperando y Dios no me contesta. Hasta en ese momento vas a ver su gloria. Hasta en ese momento, cuando Dios tiene predestinado, porque Dios ya tiene señalado el día, el minuto, el segundo en que te va a dar el milagro que tanto estás esperando. Así que te pido, hermano y amigo, sigue confiando, sigue esperando en el Señor, porque los milagros ocurren a cada instante y el próximo puede ser el tuyo. Y no te olvides leer Hebreos 1:14, que estuvimos escudriñando hoy. ¿Y qué es? Que nosotros tenemos ángeles ministradores a nuestro servicio. Usémoslos, hermanos. Amén. Dios me les bendiga. Hermana Joana, bendiciones. Hermana Lisette, hermana Maribel Collado, hermana María, hermana Xochitl, hermana Helen, hermanas, a ver. Profeta Wendy, bendiciones. Bendiciones a todos y cada uno de los que están ahí conectados. Les amo en el amor de Cristo. Y sigamos siempre agarrados de las manos del Señor, que apartados de Él, nada podemos hacer. Amén. Bendiciones.